Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, una vez más, con una nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Seguimos comentando la contraofensiva de Ucrania. Os recuerdo que todas las imágenes, la gran mayoría de las cuales por razones obvias no puedo incluir en estos vídeos, las podéis encontrar en mi canal de Telegram, liusibaya, o @liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Dicho esto, seguimos comentando la contraofensiva y bueno, pues esta contraofensiva se podría decir que es la menos mediática por goleada. La razón es bien sencilla. De momento los medios occidentales no tienen demasiado que celebrar, puesto que a Ucrania en el frente no le está yendo tan bien como cabría esperar, teniendo en cuenta la enorme cantidad de armamento occidental que se le ha estado entregando durante estos últimos meses, lo cual ciertamente preocupa. A mí me preocupa personalmente, puesto que ahora en julio se va a celebrar la cumbre de la OTAN, donde muy probablemente se vaya a hacer un repaso exhaustivo de pues, qué es lo que ha sucedido durante estos últimos meses sobre el terreno en Ucrania, cómo le ha ido a Ucrania en el frente, y desde luego se va a discutir hasta qué punto la OTAN puede seguir manteniendo esa ayuda militar para el régimen de Zelensky, sobre todo en términos de racionalidad, porque ya sabemos que esta es una guerra entre la OTAN y Rusia, o mejor dicho, de la OTAN contra Rusia. Pero si Ucrania no sirve de buen ariete, muy probablemente en la OTAN pues tengan que buscarse otro país en el cual llevar a cabo una guerra proxy contra Rusia. O si lo queréis ver así, como una especie de fuerza nueva contra Rusia, léase Moldavia o, por ejemplo, Georgia. Y claro, conforme se va acercando la fecha de julio, Ucrania se vuelve cada vez más peligrosa, puesto que si al final no consigue penetrar en las defensas rusas y venderle a la OTAN en la cumbre de julio una gran victoria o algo que al menos se le parezca, puede llevar a cabo cualquier tipo de provocaciones. Ya hemos visto la presa de Novaya Kajovka, que bueno, pues ha servido además de buena tapadera mediática frente a la contraofensiva que no está avanzando tan bien. Y bueno, da miedo que la situación pueda derivar en algún otro tipo de catástrofe humanitaria / medioambiental, puesto que ya sabemos que el régimen de Kiev está dispuesto literalmente a todo para seguir, pues por un lado, manteniendo a Zelensky en el poder, y esto es obviamente una iniciativa personal suya, y por otro para seguir sirviéndole de alguna manera a la OTAN de pues avanzadilla contra la Federación de Rusia. Eso por un lado. Por otro, en cuanto a la situación en los frentes, de momento se puede calificar como estable o, bueno, dura pero estable. Esto quiere decir que la ofensiva ucraniana sigue intentando romper las defensas rusas, principalmente en frentes de Donetsk y Zaporilla. En Zaporilla recientemente se han producido varios ataques uno tras otro que pues Rusia de momento ha sabido repeler. Hay un par de pueblos que, bueno, en algunos medios occidentales ya han hablado de esto, que han hablado de que Ucrania los ha tomado, pero la realidad es que están bastante avanzados en cuanto a las defensas principales de la Federación de Rusia y van cambiando de manos. Sirven básicamente de una especie de plataforma mediática a la cual Ucrania llega, anuncia que el pueblo de 0,3 habitantes ha sido tomado y acto seguido tiene que abandonar sus posiciones sencillamente porque no se puede mantener ahí debido al trabajo de la aviación y la artillería de la Federación de Rusia. En este sentido, como ya os adelantaba en un par de ocasiones, cuando las cosas en el frente no van demasiado bien, desde Ucrania lo que intentan es pues tratar de desarrollar sobre todo el frente mediático. Se ha producido este mismo viernes una reunión, una visita a Kiev de los países africanos,
Y claro, ellos han venido a intentar mediar, a intentar buscar alguna solución pacífica al conflicto ucraniano, y lo que han recibido de una especie de bienvenida extraña de Kiev es otro intento de provocación que a todo esto desde África han sabido atajar mejor imposible. Resulta que, bueno, pues al llegar la delegación ha sido básicamente metida en una especie de búnker porque Ucrania ha simulado el mayor ataque jamás visto de Rusia contra Kiev, lo cual es una absoluta tontería. Por varias razones, no porque Rusia no ataque objetivos militares en Kiev, claro que lo hace, pero sabemos perfectamente que ahora la relación de Rusia y África es, pues se podría decir que inmejorable. No tiene absolutamente ningún sentido que Rusia atemorice a la delegación africana, pues sencillamente porque sería tan fácil hablar con ella o tratar de transmitirle cualquier cosa como descolgar Vladimir Putin el teléfono y se acabó. Pero bueno, ya sabemos que desde Ucrania tienen su visión muy peculiar de las cosas, así que el ministro de Exteriores del país ha hecho básicamente el ridículo, informando en su cuenta oficial de Twitter de que Putin genera confianza al lanzar el mayor ataque con misiles contra Kiev en semanas, exactamente en medio de la visita de líderes africanos a nuestra capital. Los misiles rusos son un mensaje para África. Rusia quiere más guerra, no paz. Lo más curioso de toda esta situación ha sido, sin duda alguna, la respuesta de la propia delegación africana, que muestra una vez más la inmejorable relación del continente africano y la Federación de Rusia, pues que se ha desarrollado sobre todo en estos últimos meses, y han sido precisamente los países africanos los primeros que se han negado a seguir las absurdas sanciones antirrusas de Occidente. Pues bien, informa la delegación africana. Particularmente habla el representante oficial del presidente sudafricano. Es muy extraño que no hayamos escuchado ni visto las explosiones. Obviamente aquí se está difundiendo una desinformación deliberada. Nos quedamos perplejos cuando nos llevaron de regreso al hotel y caminamos por las calles donde la gente continuaba el día con normalidad. Disculpadme la risa, efectivamente estamos hablando de un tema tan serio como la guerra, pero yo creo que si no fuera por estos momentos como de un poco de humor, porque este tipo de cosas no se puede tomar de otra manera, y es que, bueno, ¿qué sería de nosotros, no? Sin esos ratos de Ucrania intentando llamar la atención de todas las formas y maneras posibles. Y es precisamente por esto, por este tipo de provocaciones que el régimen de Kiev acostumbra a hacer, que yo tengo, digamos, un miedo especial conforme se va acercando la fecha de la cumbre de la OTAN, porque si Ucrania sobre el terreno no consigue grandes avances, repito, miedo me da lo que sería capaz de hacer.